Buenas, inversores. Seguimos con nuestro curso de análisis fundamental de acciones y hoy vamos a aprender qué es el ROA, o también llamado Return on Assets. Esta es una métrica de rentabilidad, o sea que lo que nos va a decir es cuán buena es la empresa para generar ganancias, no ventas. Son dos cosas diferentes. Esto recordalo, si no sabes a lo que me refiero, lo tenés explicado en este mismo curso de análisis fundamental desde cero, ahí donde está apuntando esa flechita. Ahí vas a tener toda la lista de reproducción, incluyendo este video. Así que ahora sí, empecemos. La fórmula del ROA es bastante sencilla. Se calcula dividiendo el beneficio neto. Acordate que el beneficio neto es la ganancia más pura, contablemente hablando, que genera la empresa. Así que a ese beneficio neto lo vamos a dividir entre los activos. El cálculo es bastante sencillo. Obviamente no tenés que calcularlo, esto nos lo dan las webs ya calculadas, como por ejemplo Morningstar, que más adelante en esta misma clase vamos a ver dónde encontrar este ratio y todo lo demás. Pero es importante, como en cualquier ratio, saber específicamente qué nos dice. No solamente el valor, no importa si el ROA es de un 10, de un 20, de un 30, se mide en porcentual, entonces no importa si es de un 10%, 20%, 30%, sino que lo importante es qué significa ese valor que nosotros estamos viendo. Y esto lo sacamos de la lógica entendiendo la fórmula. O sea, no hace falta que te acuerdes de la fórmula, sino que es importante que sepas, o es clave que sepas, qué mirás cuando ves este ratio. Y el ROA lo que nos dice es cuánto del beneficio que se produjo, o sea, del beneficio neto, implica a los activos. O sea, cuán buena es la rentabilidad de esos activos, cuán buena es la empresa dándole efectividad, dándole uso a los activos que tiene. Y el activo, acordate que es todo tipo de dinero, de ahí entran las deudas por pagar para la empresa, o sea, a beneficio de la empresa, o también entran, por ejemplo, cosas como la maquinaria, los inmuebles, el dinero que tiene en el banco, las inversiones. Entonces, el beneficio neto es el ingreso que genera de ganancia pura, ¿sí? Contablemente hablando. Así que, si a esto lo dividimos en los activos, nosotros sabemos cuán buen uso le da la empresa a sus activos, cuánta rentabilidad genera de esos activos, de ese dinero que posee, cuán buena es la empresa para generar ganancias con su dinero. Tan sencillo como eso. Eso es el ROA. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si el ROA que estamos viendo que tiene nuestra empresa es positivo, es negativo, si es bueno, si es malo? Bien, vamos por partes. Primero que nada, el ROA siempre debe ser positivo. O sea, el cálculo puede dar negativo. ¿Por qué? Básicamente porque el beneficio neto puede ser negativo. Si hay una parte de la fracción que puede ser negativa, el resultado podrá ser negativo. O sea que, si la empresa en vez de generar un beneficio neto, genera un resultado neto, es decir, el resultado, la única diferencia con el beneficio, es lo mismo. O sea, son exactamente iguales. Lo único que los diferencia es que la palabra beneficio nos hace entender que hay una ganancia, por eso beneficio. En cambio, el resultado puede ser positivo o puede ser negativo, puede ser ganancia o puede ser pérdida. Y ahí es donde radica la diferencia. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que si el resultado neto es negativo, o sea, la empresa pierde dinero, en ese caso el ROA va a ser negativo. Y los ROAs negativos obviamente no nos llaman la atención como inversores, porque nosotros lo que esperamos es que la empresa sea rentable, que la empresa genere ganancias. Si la empresa, en vez de generar ganancias, nos genera pérdidas todos los meses, todos los trimestres y todos los años, entonces obviamente no vamos a invertir como analistas fundamentales. Así que lo primero que tenemos que evaluar es que el ROA sea positivo. A partir de acá nos surge la siguiente pregunta, que es, ok, el ROA tiene que ser positivo, pero tiene que ser un valor específico, por ejemplo, arriba de un 15%, arriba de un 20%, o cualquier valor está bien, o depende del modelo de negocio. La realidad es esto último, o sea, depende del modelo de negocio. No hay un valor que esté bien para cualquier empresa, ni hay un valor que esté mal para cualquier empresa. Siempre y cuando sea positivo, tenemos el primer punto. El segundo punto es que sea constante, o sea, que se mantenga ese ROA a lo largo del tiempo. Acordate que como inversor, analista fundamental, lo que tratás de determinar es si la empresa es sólida en el largo plazo. ¿Por qué? Porque vos vas a invertir a largo plazo. Entonces, lo que tenés que evaluar es si va a ser capaz de mantener estas ganancias que está generando a lo largo del tiempo. ¿Y cómo sabes si la empresa va a generar esta ganancia de manera permanente, constante a lo largo del tiempo? Bueno, si lo viene haciendo durante los últimos 10 años de manera bien pero bien constante, entonces es probable que lo siga manteniendo así a lo largo de los años. Al menos por algunos pocos, como por ejemplo podríamos decir los próximos 2 o 3 años.
años. Es más difícil proyectar más allá, o sea, un futuro más lejano, porque vaya a saber uno qué pasa, vaya a saber si hay otra pandemia, un nuevo problema a nivel mundial, una nueva crisis, una nueva guerra. Uno no sabe qué va a pasar. Obviamente no sabemos qué va a pasar mañana, pero es más fácil proyectar a mañana que de acá a 5 años, porque en 5 años pueden pasar, obviamente, muchísimas cosas. Por eso es que el analista fundamental trata de determinar que el valor sea constante a lo largo del tiempo. Primer tip, ya lo vimos, este es el segundo, y es que sea un valor constante. El tercer tip, que este en realidad es más un paréntesis que una aclaración como tal o algo para tener en cuenta, pero es un detalle que ha pasado que estudiantes se han confundido, entonces simplemente para dejar bien marcada la diferencia. Una cosa es el Assets Turnover y otra cosa es el Return on Assets. Son dos cosas totalmente diferentes, en lo único que se parecen es que tienen en cuenta al Assets o al activo total, y eso es todo. Pero a ver, vamos por partes. El Inventory Turnover y el Assets Turnover son dos ratios de eficiencia. Entonces, lo que nos dicen es cuán buena es la empresa para generar ventas, para generar un primer ingreso. Eso lo tenés explicado en nuestro curso de análisis fundamental, ahí me están apuntando esa flechita. Pero este ratio, el ROA o el Return on Assets, es un ratio de rentabilidad. Lo que nos dice es cuán buena es la empresa para generar ganancias. Ya expliqué al inicio del video la diferencia entre ventas y ganancias, así que no voy a profundizar ahí de nuevo, pero bueno, este sería el tercer tip. Tener en cuenta que estás viendo un ratio de rentabilidad, vos estás viendo cuán buena es la empresa para generar ganancias y no estás evaluando cuán buena es la empresa para generar ventas como tal. Ahora sí, para los que van tomando notas, que poca gente lo hace, pero para ustedes que lo hacen es importante lo que voy a decir a continuación, y es: ¿cuáles son los valores que solemos buscar? A ver, como ya te dije antes, no hay un valor predeterminado que sea bueno o malo para cualquier empresa. Pero si yo tuviera que buscar una empresa con un buen ROA, lo que haría sería lo siguiente. Primero trato de buscar que esté entre un 5 y un 10%, como para saber que es un valor aceptable, que genera un retorno decente sobre el activo. Pero es muy importante, y esto acordátelo, tiene que ser constante. No me importa que el último ROA sea de un 100%, siempre y cuando antes de ello hayamos tenido ROAs negativos, por ejemplo. O sea, lo importante es la constancia. Si es constante, estamos hablando de que sea constante de este 5% a lo largo de los años, que ya lo vamos a ver en Morningstar. Una vez que nosotros tenemos este ratio, lo que sigue es evaluar el siguiente nivel, digamos, la siguiente categoría que podríamos llegar a tener la empresa, que es dijimos, desde el 5 hasta el 10% es el primer nivel, ahora sería desde el 10 hasta el 15%. Este ya es un ROA mucho más llamativo y más difícil de conseguir. Tengamos en cuenta que la diferencia entre el ROA y el ROE es que el ROA siempre va a ser más chico. ¿Por qué? Porque tenemos una división, y en esta fracción o en esta división el denominador es más grande que en el ROE. ¿Por qué? Porque en el ROE tenemos el equity, que es una parte del activo, o sea, una parte del assets. Y al ser una parte del assets significa que siempre va a ser más chico. Entonces, si en una fracción el denominador es más chico, el resultado, por lo general, o mejor dicho, siempre en todas las ocasiones, va a ser más grande. En cambio, con el assets, al ser un valor más grande, siempre vamos a tener un resultado más chico. Por eso, el ROA siempre va a ser más chico que el ROE. Simplemente esa aclaración. Teniendo en cuenta esto, con un 10 a un 15% ya tenemos un ROA muy pero muy bueno, y es difícil que una empresa llegue a conseguir un resultado tan positivo sobre los activos en el largo plazo. Así que si encontrás una empresa de este tipo, tenés una excelente oportunidad de inversión. Y finalmente, del 15% en adelante ya tenés un ROA excelente y es una muy buena empresa. Lo único que tenés que evaluar ahora es que toda la empresa esté en concordancia y no solamente el resultado. Por ejemplo, si una empresa está muy pero muy financiada por deuda, entonces por más que tenga un resultado muy positivo sobre los activos que tiene la misma, igualmente habría que tener cuidado, porque hay que evaluar si es solvente como para pagar esas deudas que tiene. Lo mismo vamos a evaluar con la liquidez, con la eficiencia, y obviamente, finalmente, para dar una entrada a nosotros los analistas fundamentales, tenemos que evaluar la valuación, valga la redundancia. Así que si ya encontraste una empresa líquida, eficiente, solvente y rentable, lo único que te falta es ver si está correctamente evaluada para poder dar una entrada. Y esto es bastante difícil de conseguir porque por lo general las empresas que son muy rentables o muy positivas o muy favorables o dan resultados muy pero muy buenos para los inversores ya están correctamente evaluadas o inclusive caras. Así que detectar una oportunidad como esta es un poco difícil, y hay algunas empresas que lo están, siempre hay empresas que están subvaluadas y tienen muy buenas rentabilidades, así que solamente es cuestión de buscarlo. Ahora, sin más, nos dirigimos a Morningstar para ver dónde encontrar este ratio y cómo evaluarlo. Bien, ya me encuentro en morningstar.com, acá vas a ingresar y vas a buscar la empresa que quieras analizar. En mi caso voy a ir a la parte superior izquierda y voy a escribir, por ejemplo, no sé, Intel, por poner una empresa que es una que me gusta bastante y por lo general está subvaluada. Así que vamos a hacer clic en Intel y vamos a esperar a que nos cargue. Acá vamos a ir a la parte de Full Key Ratios Data, como en la mayoría de ocasiones para evaluar una acción en análisis fundamental, o sea, es algo bastante sencillo. Así que vamos a hacer clic acá en donde dice Key Ratios y acá en Full Key Ratios Data.
Una vez que nos cargue la web, nos vamos a dirigir a la parte inferior, bien abajo de todo, y acá tenemos el Assets Turnover. Acordate de no confundir estas dos métricas, y justo debajo tenemos el ROA, el Return on Assets. Así que acá es donde nos vamos a centrar. Si te fijas, el ROA de esta empresa de Intel se ha mantenido casi siempre por encima del 10%, exceptuando los años 2016 y 2017. A partir de ahí siempre tenemos ROAs favorables, o sea, por encima del 10% e inclusive muchas veces por encima de hasta el 15%. El promedio, yo diría, obviamente calculándolo a ojo, no estoy haciendo ninguna fórmula matemática demasiado especial, creo que a ojo debe ser un 14% más o menos, un ROA por ahí, un 13-14%. Así que es un ROA bastante bueno. Acordate, lo importante es este promedio sostenido a lo largo del tiempo. Si ves que es muy volátil el ROA, entonces es una empresa posiblemente cíclica, que tiene momentos buenos de picos máximos y momentos malos de picos mínimos. En ese caso, tené bastante cuidado y no te sugeriría que invirtieras demasiado capital en esa empresa si tenés buenas perspectivas en el largo plazo, porque ese largo plazo es fluctuante, entonces hay que ver cuándo finalmente querés salir para tener tus rentabilidades. Dejando en claro esto, creo yo que ya se ha entendido específicamente qué es el ROA. Acordate que siempre es una métrica que se mide porcentualmente, o sea, yo estoy evaluando del activo total, digamos, y del beneficio neto total, un porcentaje. Yo divido estos dos, lo multiplico por 100 y ese es el resultado que obtengo. O sea, el valor en sí, como resultado de la fórmula de beneficio neto sobre activo, sería 0.19. Este lo multiplico por 100 para llegar a este valor 19% final. Hago esta aclaración que parece una pavada, porque muchas veces si uno ve el resultado de este 19, significa que el beneficio neto es 19 veces más grande que el activo, y esto no es así. Esto significa que el beneficio neto representa un 0.19 del activo total, y a esto lo multiplicamos por 100 y llegamos a este resultado del 19% finalmente. Espero que se haya entendido la diferencia y no hay mucho más que explicar. Acordate, lo encontrás en Morningstar. Si te sirvió este video y te gustó, acordate de seguir viendo nuestra lista de reproducción de análisis fundamental totalmente gratuito en nuestro curso de acciones, y obviamente suscribirte y activar la campanita si cada vez que subimos un video te llega una notificación y podés seguir aprendiendo junto a nosotros. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.